Capítulo 4. Crímenes de anticultismo contra la humanidad. El camino por el que se pisotean las libertades de los ciudadanos en medio de sus propios aplausos aprobatorios solo conduce a un final. Parece que han empezado a olvidarlo. Y quienes no recuerdan su pasado están condenados a revivirlo. Por lo tanto, les recordaré el destino final de este camino, que ahora recorre la humanidad y la profundidad del abismo al que la están empujando los anticultistas y la fuerza oculta en la sombra que hay detrás de ellos. Una persona dijo una vez con aterradora clarividencia que donde queman libros, al final quemarán también personas. Y poco después, toda la humanidad fue testigo de primera mano de la encarnación de esta predicción, o más bien del razonamiento lógico, en los horrores que trajo el nazismo. Los ciudadanos alemanes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el partido nazi pasara de ser un grupo marginal a convertirse en la principal fuerza política del país, trayendo consigo el terror, la guerra y el genocidio. Hoy en día, el nazismo se recuerda como la encarnación del odio extremo, la intolerancia, la discriminación y el totalitarismo, todo lo que es inhumano y antihumano. Así que ahora ya saben que el nazismo en su forma más atroz fue instigado por los anticultistas de la época. Todos esos métodos utilizados por los nazis eran típicos de los anticultistas desde los tiempos más remotos, y en ellos se basan incluso ahora. Durante el ascenso del nazismo, los anticultistas inculcaron a Hitler y a sus secuaces la creencia de que solo a través del miedo podrían conquistar el mundo y ganarse el amor de la gente, que era la forma más rápida y eficaz de conseguir el poder total. Y así sucedió. Uno de los principales métodos a los que recurrieron los nazis en aquella época fue el genocidio de grupos disidentes individuales y de naciones enteras. Y si se examina de cerca la historia de la humanidad, queda claro que el genocidio siempre ha sido una herramienta para fortalecer el poder de aquellos que están en la raíz de la forma moderna de anticultismo. Ahora, recordemos dónde empezó todo durante la época nazi y establezcamos un paralelismo con la forma de actuar de los anticultistas en la actualidad. Los nazis, instigados por sus asesores anticultistas, actuaron de forma planificada y sistemática, preparando a la opinión pública a través de la propaganda, o mejor dicho, a través de la manipulación de la conciencia de las masas, convenciendo a la población alemana de la necesidad de la guerra y el genocidio. A continuación, daré ejemplos claros de lo que el movimiento anticulto actual ya representa en su esencia, y en lo que podría decaer si no se expone. Genocidio. La secuencia de acciones y el enfoque destructivo de las organizaciones anticulto indican claramente que, en última instancia, conducen a los mismos resultados que los provocados por el nazismo. Ahora mismo, ante la comunidad mundial, la red terrorista internacional de anticultistas está preparando al mundo para un nuevo genocidio. Como resultado de sus acciones, millones de personas ya han sido etiquetadas como miembros de cultos, colocándolas en la posición de víctimas potenciales. Aquellos de ustedes que han estudiado lo que es el genocidio entienden que es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. No ocurre en un día. La sociedad se prepara sistemática y gradualmente para el genocidio. Este proceso tiene etapas bastante específicas que pueden describirse, y lo que es más importante, reconocerse cuando se están poniendo en marcha. Genocidio se refiere a cualquier acción cometida con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran la inestabilidad social, el aumento de la intolerancia, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la falta de protección de la población por parte del Estado y la presencia de motivos e incentivos en el campo de la información que justifiquen el uso de la fuerza contra grupos de población específicos. La primera etapa del genocidio planificado es la deshumanización mencionada anteriormente. El proceso y todas sus etapas pueden observarse vívidamente en el ejemplo del Holocausto. Después de que los nazis llegaron al poder, comenzaron la primera etapa, la propaganda de que los judíos no eran humanos y que representaban una amenaza para la sociedad. Empezaron a surgir caricaturas y artículos que demonizaban a los judíos. Se promovió activamente el mito de una conspiración judía mundial. Poco a poco, la gente, la población alemana, se convenció de que los judíos eran realmente una amenaza para ellos y para sus hijos. Del mismo modo, los anticultistas atacan actualmente a diversos grupos religiosos, marcando a las futuras víctimas como cultistas mediante el terrorismo informativo. Esta táctica implanta en la sociedad la noción de que un cultista equivale a menos que humano. Ahora, quiero llamar su atención sobre otro hecho. La propaganda, como el terrorismo, funciona en dos direcciones simultáneamente. Una dirección es la actividad planificada dirigida al objetivo potencial, y la otra son las acciones dirigidas a todos los demás, al público en general, es decir, a los testigos del delito que se comete. Porque para llevar a cabo una operación de este tipo, como hicieron los nazis en su momento y como hacen ahora los anticultistas, se necesita la aprobación de la sociedad. Si no su apoyo activo, al menos el acuerdo silencioso y la no resistencia. Y para ello, primero tienen que convencer a la gente de que aquellos a quienes los anticultistas han elegido como objetivo son peligrosos para la sociedad y representan una amenaza potencial. Primero se intimida al público, se adormece su vigilancia y luego, mediante el engaño, se les atrae hacia el bando de los anticultistas, haciéndoles cómplices del crimen. Entonces, durante el Holocausto, el pueblo alemán se hizo cómplice del genocidio del pueblo judío. Ahora, los cómplices de los crímenes del anticultismo son el pueblo de Rusia y de aquellos países donde se permite actuar libremente a los anticultistas, donde siguen teniendo una sensación de impunidad y de poder sin control. Al igual que los nazis marcaron en su día a los judíos con una estrella amarilla, los anticultistas marcan ahora a los disidentes con la etiqueta de cultista, que según su interpretación, designa al objetivo que puede y debe ser destruido. Y tomen nota, los que marcaban a los judíos con estrellas amarillas puede que no mataran personalmente a nadie, pero al hacerlo, incitaban a la violencia entre los demás. Esto es precisamente lo que están haciendo ahora los anticultistas, abriendo una cacería contra individuos y organizaciones que consideran indeseables. Mediante manipulaciones encubiertas, incitan a todos los demás a cometer actos de violencia mientras ellos mismos permanecen al margen. Esta primera etapa de genocidio potencial se hizo posible tan pronto como surgió el movimiento anticulto, marcando a la gente corriente simplemente por aquello en lo que creen, tan pronto como aparecieron las etiquetas cultista y secta totalitaria. Esta etapa ya se ha alcanzado en la sociedad moderna. La segunda fase de un genocidio planificado es la discriminación. Es cuando a un individuo o grupo marcado se le despoja de su condición humana de miembro de pleno derecho de la sociedad, expulsándolo de hecho de la esfera social. En la Alemania nazi, inicialmente se prohibió a los judíos ocupar determinados puestos. Se les prohibió trabajar como médicos, servir en el ejército o la policía, y enseñar en centros de enseñanza superior. Había demasiados médicos judíos, demasiados abogados judíos, demasiados empresarios judíos, demasiados periodistas judíos, demasiados banqueros judíos. Los nazis entonces podían jugar con este concepto más amplio de que los judíos se habían excedido, los judíos se habían vuelto excesivamente influyentes. Poco a poco, fueron excluidos de todas las profesiones. Tras la promulgación de las llamadas leyes raciales de Nuremberg en 1935, se restringió aún más la libertad de movimiento de los judíos. A partir de entonces,
solo podían vivir en zonas designadas, los guetos. Hoy en día, la gente ya se enfrenta a la discriminación religiosa en países donde los anticultistas tienen una influencia significativa. Por ejemplo, los principales países de la Unión Europea, Alemania y Francia, se han enfrentado a críticas por reactivar prácticas que pueden considerarse purgas religiosas. Por ejemplo, Alemania ha implantado una práctica conocida como el filtro de cultos. Este procedimiento exige a las personas que buscan empleo o realizan negocios con instituciones gubernamentales y empresas que confirmen que no son miembros de la Iglesia de la Cienciología y que no aplican métodos desarrollados por Ronald Hubbard. Si la respuesta es afirmativa, la persona está afiliada a la Iglesia de Cienciología o ha asistido a sus conferencias en los últimos 3 años. En ese caso, nunca será contratada por una agencia gubernamental o incluso por una empresa privada o asociación que tenga contratos con una agencia gubernamental. Tales medidas se aplican a un amplio abanico de profesiones, como entrenadores de tenis, jardineros, expertos en informática, instructores, proveedores de bolsas de basura, diseñadores web, traductores, etc. La práctica jurídica en Alemania cuenta ya con decenas de sentencias judiciales que han considerado ilegales estos filtros de culto, incluidas algunas emitidas por los más altos tribunales federales. Estas sentencias citan la violación de los derechos de la cienciología a la igualdad y a la no discriminación, haciendo referencia al artículo 4 de la Constitución alemana, que garantiza la libertad religiosa. Sin embargo, las sanciones y penas resultantes de estas decisiones judiciales parecen no tener efecto en algunos estados federados, como Baviera, donde la práctica de los filtros de culto sigue aplicando hoy en día, a pesar de las prohibiciones judiciales. Por lo tanto, se puede afirmar que la segunda etapa del genocidio, la etapa de la discriminación, ya se está aplicando en varios países en estos momentos, donde grupos de personas etiquetadas por los anticultistas se enfrentan al aislamiento social, el despido laboral, la prohibición de expresar libremente sus opiniones, la persecución por la fuerza y el encarcelamiento. Está claro que para prevenir el genocidio, debemos erradicar la discriminación y los prejuicios en todas sus formas, y combatir la propagación del odio y la hostilidad basados en características étnicas, religiosas y otras características distintivas. Sin embargo, el aspecto más trágico de esta etapa de discriminación contra una organización religiosa injustamente tachada es la reacción de los testigos ante tales acciones. En esta fase, ya no se trata solo de un acuerdo silencioso. En muchos casos, estos hechos se reciben con aprobación. A estas alturas, el condicionamiento psicológico preliminar de las masas les ha convencido de que estos cultistas merecen su destino, considerándolos casi como portadores de un contagio que podría infectar a otros. El miedo a ser asociado con los cultos, el miedo a la condena pública, la vergüenza y el miedo a ser aislado de la sociedad, al igual que las víctimas, obliga a la gente a aprobar la discriminación contra individuos inocentes. Por lo tanto, con cada nueva oleada de escalada de tensión en torno a la organización objetivo y cada nuevo ataque informativo, quedan menos personas que puedan evaluar objetivamente la situación y contribuir a prevenir el genocidio. Del mismo modo, una vez que la población alemana se convenció de que si las autoridades trataban a los judíos de una determinada manera, significaba que se lo merecían. ¿Cuál fue la reacción del pueblo alemán ante las nuevas leyes discriminatorias? La gente las apoyó abiertamente y el apoyo público a Hitler aumentó significativamente. Ahora se están aplicando leyes similares en Rusia, la Alemania moderna, Francia y otros países en relación con representantes de minorías religiosas, a los que los anticultistas han etiquetado como seguidores de sectas totalitarias. Estas personas son sometidas a persecuciones, redadas, coaccionadas a la fuerza para que abandonen sus creencias, privadas de libertad e internadas en campos de trabajo. Fíjense en que este tipo de discriminación contra individuos etiquetados como cultistas en su sociedad moderna ya se percibe como algo bastante lógico
e incluso natural. En la mayoría de los casos, estas personas se ven abandonadas a su suerte, y solo los movimientos religiosos, atacados por los anticultistas, se ocupan de proteger sus intereses. Sin embargo, sus esfuerzos, todos los intentos de defenderse de la anarquía y la persecución deliberada, no cuentan con el apoyo de otras personas, es decir, de la sociedad. La imagen de un culto prevalece en la mente de la gente sobre las simples cualidades humanas, sobre la conciencia y la empatía por el sufrimiento ajeno. Si ves algo así en tu mente, debes saber que eres una víctima potencial de genocidio. Les recuerdo la expresión que refleja con exactitud la situación en la que se encuentran actualmente. Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio, porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé, porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada, porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre. Recuerda, primero, te conviertes en cómplice silencioso del crimen, y luego te conviertes en su víctima. Como saben por la historia, el nazismo no se detuvo en la etapa de la discriminación. La tercera etapa del genocidio planificado es la persecución. Wer selig geworden ist, der weiß, ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. En la sociedad alemana de aquellos años, se impuso un sentimiento creciente de que las medidas tomadas eran insuficientes, que la amenaza de los judíos seguía existiendo y que el problema no se había resuelto. La transición a esta etapa fue testigo de un aumento de los casos en los que los propios alemanes empezaron a agredir a los judíos, impartiendo justicia por mano propia. Los pogromos estallaron en los guetos, con alemanes destrozando las ventanas de los establecimientos propiedad de judíos, escupiéndoles a la cara y lanzándoles piedras. Y, ojo, la propaganda nazi no se basaba en hechos y lógica. Su objetivo era evocar la máxima emoción, intimidar, infundir una sensación perpetua de alarma y dirigir a la gente hacia un enemigo sobre el que tenían todo el derecho a descargar su furia, a liberar la tensión contenida. La maquinaria propagandística nazi consiguió convencer al pueblo alemán con tanta eficacia de que los judíos representaban una amenaza para su bienestar personal y el del país en su conjunto, que los propios alemanes empezaron a apelar al gobierno para que tomara medidas que les libraran del miedo a la amenaza que supuestamente representaban los judíos. Finalmente, los nazis recurrieron a la persecución abierta. Los judíos fueron enviados a Auschwitz y a varios otros campos de concentración. En cuanto a lo que ocurrió en esos campos, ustedes ya lo saben demasiado bien. Se exterminó sistemáticamente a todo un pueblo, a individuos inocentes, incluso a niños, sin motivo alguno. E igual de injustamente, millones de disidentes están ahora amenazados, porque hasta la etapa final, el clímax de los acontecimientos, solo queda un paso. ¿Y cuándo se dará ese paso? Es cuestión de tiempo. Todo el proceso desde el ascenso del nazismo, desde los primeros actos de discriminación contra los judíos hasta la primera ejecución masiva en un campo de concentración, no llevó mucho tiempo. Hoy, el movimiento anticulto, como rama del anticultismo global, existe desde 1993, aproximadamente 30 años. Y el punto álgido de su manifestación es cuestión de, quizás, 5 años, quizás un año, o incluso un solo día. Y no estoy exagerando.
Todo depende de los puentes que ya hayan tendido, de las maniobras políticas entre bastidores que hayan llevado a cabo y de los pasos tácticos y estratégicos que hayan dado para cerrar esta trampa. Ahora mismo, cualquiera que sea etiquetado por los anticultistas como cultista es un objetivo potencial, igual que los judíos que en su día fueron hacinados en cámaras de gas para ser asfixiados, o a los que, estando vivos, se les arrancó la piel para preservar su elasticidad para los guantes de algún alto funcionario. ¿Creen ustedes que esas cosas no pueden ocurrir en nuestra época? Simplemente no saben lo que los anticultistas ya están haciendo. En China ya está ocurriendo lo que los anticultistas de Rusia y Europa aspiran a conseguir: prohibiciones legislativas de movimientos religiosos alternativos y el paso a la tercera fase de la persecución, que implica brutales represalias físicas contra las víctimas estigmatizadas. Por ejemplo, las autoridades chinas, con la participación de organizaciones anticulto, iniciaron una despiadada campaña de persecución contra los seguidores de Falun Dafa. El caso Falun Dafa. Terror en China. Falun Dafa, o Falun Gong, es un movimiento religioso que surgió a principios de la década de 1990, basado en los ejercicios de salud tradicionales chinos Qigong, y rápidamente se hizo muy popular en China. El número de practicantes creció rápidamente, y en 1997 contaba con decenas de millones de personas. La práctica de Falun Gong era independiente del control del partido, un fenómeno sin precedentes en China. Esto provocó tensas relaciones entre el movimiento Falun Dafa y el gobierno chino. Los medios de comunicación estatales y el aparato de propaganda se movilizaron para demonizar a Falun Gong, poner a la opinión pública en su contra y legitimizar una mayor persecución de sus miembros. El Partido Comunista Chino publica enormes volúmenes de desinformación y propaganda denunciando a Falun Gong, demonizándolos. Al igual que Dworkin introdujo el término culto totalitario en el uso activo, las autoridades chinas de la época incorporaron los términos culto y culto maligno a su retórica discriminatoria. En estas regiones, dichos términos tienen connotaciones muy negativas y se asocian a un contexto histórico negativo específico. Esta herramienta, aparentemente insignificante pero muy eficaz, les permitió iniciar una de las campañas de odio más brutales de su historia. Esta es la primera etapa, la misma con la que empezaron los nazis. Durante mucho tiempo, los practicantes de Falun Gong creyeron que los medios que escribían artículos difamatorios sobre ellos simplemente no entendían la esencia de su movimiento. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se trataba de una campaña de acoso organizada y deliberada. Los acontecimientos que siguieron dieron un giro trágico. En 1999, el Parlamento chino aprobó la resolución sobre la prohibición de cultos heréticos. Esta decisión significaba que el movimiento Falun Dafa y cualquier otro movimiento religioso no oficial quedaban prohibidos por ley. La ley también estipulaba que quienes presuntamente cometieran actos especialmente graves en el seno de organizaciones de culto serían castigados con penas de prisión de 7 años a cadena perpetua o incluso con la pena de muerte. Aunque la ley no mencionaba explícitamente a Falun Gong, estaba claramente dirigida a sus practicantes. Tras la aprobación de la resolución, comenzó una ola de represión en el país. Los practicantes de Falun Gong fueron detenidos, encarcelados y enviados a campos de trabajo donde fueron sometidos a tratos crueles, palizas, torturas y, como se reveló más tarde, a la extracción forzosa de órganos para su posterior trasplante en clínicas chinas. Esto se llevó a cabo a una escala comparable a la producción industrial. Los médicos le indicaron que sacara los globos oculares. Y yo dije, no puedo hacerlo, no puedo. Hay 41.500 trasplantes
que no tienen otra fuente explicada. Estoy absolutamente convencido de que durante un largo periodo, desde 1999 en adelante, se han estado extrayendo órganos de prisioneros, especialmente de Falun Gong. Y cuando al país llega alguien que necesita un corazón, un hígado, un riñón, encuentran uno compatible, toman al practicante de Falun Gong, extraen sus órganos, por supuesto, matándolo en el proceso. Investigador. Entonces, por su parte, ¿pueden garantizar que habrá suficientes órganos vivos de presos, por ejemplo, practicantes de Falun Gong? Recepcionista. Sí, podemos. Puede venir y lo hablamos con más detalle. Simultáneamente, hubo propaganda a las 24 horas del día en los medios de comunicación, quema de libros y una purga dentro de las filas del partido para eliminar a posibles simpatizantes o partidarios del movimiento Falun Gong. Para erradicar Falun Gong, se creó una agencia especial llamada Oficina 610, por orden del antiguo líder de China, dotada de una amplia gama de poderes. Los agentes de la Oficina 610 no estaban sujetos a ninguna ley en el uso de métodos para obligar a los practicantes de Falun Gong a renunciar a sus creencias. Esta falta de restricciones les permitió emplear torturas despiadadas, que provocaron la muerte de muchos seguidores de Falun Gong. Los abogados chinos comparan a la Oficina 610 con la Gestapo de Hitler en cuanto a sus funciones. Se han documentado y reconocido más de 3.500 muertes de practicantes de Falun Gong como consecuencia de la represión. El número registrado oficialmente de encarcelados por practicar Falun Gong supera los 100.000. Estimaciones no oficiales sugieren que las cifras reales podrían ser mucho mayores, teniendo en cuenta el estricto control de la información en China y el peligro real al que se enfrentan quienes intentan investigar las acciones de las fuerzas de seguridad. Una mujer policía me golpeó. Sí. Esta es mi amiga Sun Shuxiang. Fue perseguida y murió en China. La llevaron en mitad de la noche a un campo de trabajo. Y empezaron a arrastrar a mi padre a algún lugar. Ellos detuvieron a mi abuela y la torturaron. Le quemaron tanto la espalda hasta el punto de que ya nunca podía mantenerse recta. Alrededor de 10 personas me sujetaban. Y había otras personas como que me metieron un tubo muy grueso en la nariz. Estaba vomitando. La comida y la sangre, y todo salía de mi boca. La represión de Falun Dafa llamó la atención de la comunidad internacional con la publicación de un informe de 2 defensores independientes de los derechos humanos. Tras realizar una investigación, confirmaron casos de extracción masiva y forzada de órganos de practicantes de Falun Gong en las cárceles, que posteriormente se vendían para trasplantes. Hemos llegado a la conclusión de que el gobierno de China y sus agencias en numerosas partes del país, en particular hospitales, pero también centros de detención y tribunales populares, desde 1999, han dado muerte a un número grande pero desconocido de presos de conciencia de Falun Gong. Sus órganos vitales, incluidos corazones, riñones, hígados y córneas, fueron incautados involuntariamente de forma prácticamente simultánea para venderlos a precios elevados, a veces a extranjeros, que normalmente se enfrentan a largas esperas para recibir donaciones voluntarias de tales órganos en sus países de origen. Para transmitir todo el horror al que se enfrentan estas personas, he aquí un extracto de una entrevista con un oficial de policía que fue testigo de los asesinatos de practicantes de Falun Dafa, publicada por la Organización Mundial para investigar la persecución de Falun Gong. Testigo. Llevábamos una semana interrogándola y torturándola duramente. Ya tenía innumerables heridas en el cuerpo. Además, utilizamos bastones eléctricos para golpearla. Ella ya estaba delirando. Sin embargo, no sabíamos en ese momento que fueron enviadas 2 personas, posiblemente eran de cierto departamento de la Oficina de Seguridad Pública de la provincia de Liaoning. De todos modos, era una oficina muy secreta. Uno de ellos era un cirujano militar del Hospital General de la Región Militar de Shenyang, del Ejército Popular de Liberación, EPL, y el otro era un graduado de la Segunda Universidad Médica Militar. Específicamente, uno de ellos era relativamente mayor
y el otro era joven. Le estaban haciendo algo en un quirófano del hospital psiquiátrico al que la habían enviado. No utilizaron anestesia. Le cortaron el pecho con un cuchillo sin temblarles las manos. Si fuera yo, estaría temblando. Aunque soy policía armado, he empuñado armas, he participado en maniobras con munición real y he visto muchos cadáveres, pero cuando vi a estos cirujanos militares, me quedé realmente impresionado. No les temblaban las manos en absoluto, se ponían la mascarilla quirúrgica y empezaban a cortar inmediatamente. En aquel momento, nosotros policías armados estábamos de guardia, cada uno con una pistola en la mano. Sonó como si desgarraran algo, y entonces ella continuó. Desde entonces siempre tenía la boca muy abierta, con los dos ojos muy abiertos. Primero le arrancaron el corazón, luego los riñones. Cuando sus vasos cardíacos fueron cortados por las tijeras, ella comenzó a retorcerse. Fue extremadamente horrible. ¿Pueden imaginarse que todo esto está ocurriendo hoy en el siglo XXI? Esto ya no es solo propaganda. Son acciones concretas. Viendo este ejemplo, se puede ver el destino final de una persona etiquetada como cultista, despojada de sus derechos y libertades legales y privada de su condición humana. Estas cosas horribles ocurren cuando las personas permiten que se pisoteen sus derechos y libertades, se dejan intimidar por una serie de tácticas de terror psicológico y permanecen en silencio, pensando que no les concierne. ¿De verdad creen que algo o alguien les protegerá del mismo destino si permiten que la democracia perezca? Cabe destacar que durante el periodo de represión contra los seguidores de Falun Gong, representantes de Razziers y Fekris visitaron China en viajes de negocios. En otras palabras, los anticultistas participaron activamente en ellos y expresaron abiertamente su apoyo a las acciones del partido gobernante. Algunos miembros del grupo francés CCMM, asociado a Fekris, fueron invitados a una conferencia en Pekín en el 2000, cuyo objetivo principal era criticar a Falun Gong. En aquel momento, las violaciones de los derechos humanos ya eran ampliamente criticadas por los gobiernos occidentales, la ONU y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. No obstante, los miembros de la Fekris cooperaron con las autoridades chinas en la denuncia de Falun Gong sin dudar. Lo mismo hicieron sus homólogos rusos, representados por el centro ideológico de los anticultistas y su líder, Alexander Dvorkin. La cooperación entre los anticultistas rusos y sus homólogos chinos comenzó al principio de la discriminación contra los practicantes de Falun Gong en China. En 2001, Zhang Baichun, especialista chino en cultos, visitó Nizhny Novgorod. Participó en una conferencia contra los cultos organizada por Alexander Dvorkin y la diócesis de Nizhny Novgorod. Uno de los objetivos oficiales de su visita a Rusia era intercambiar experiencias. Sin embargo, lo que ocurrió durante las interacciones extraoficiales y las instrucciones que Dvorkin pudo haber dado a su colega chino siguen siendo un misterio. En 2008, el propio Alexander Dvorkin visitó China en un viaje de trabajo, invitado por la Asociación China para la Investigación de los Cultos. Durante este viaje, apareció en los medios de comunicación chinos y habló sobre la naturaleza supuestamente destructiva y agresiva del movimiento Falun Dafa. Así, Falun Gong es una rígida secta totalitaria, o culto destructivo, cuyos miembros son utilizados por su líder en su vendetta contra el gobierno chino, mientras que él mismo es utilizado por las agencias de inteligencia estadounidenses para sus objetivos de política exterior. Afirmó Alexander Dvorkin en su informe, El culto destructivo Falun Gong, el arte de la manipulación política, presentado en la 16ª edición de las Lecturas Educativas Internacionales de Navidad, el 30 de enero de 2008. Lo paradójico de esta situación es que la China atea permitió que un anticultista ortodoxo ruso hiciera propaganda en su territorio. ¿Por qué? Esto ocurre en un tiempo en que en China el cristianismo ortodoxo también es tratado básicamente como un culto. Sin embargo, esto no impidió a las autoridades chinas invitar abiertamente a un investigador ortodoxo de los cultos y dejarle hablar en los medios de comunicación locales. ¿En base a qué principio fue elegido para esta misión? ¿Cómo se ganó tanta autoridad en el Partido Comunista Chino?
Además, durante la época en que una nueva ola de acusaciones golpeó a China por la extracción de órganos de practicantes de Falun Gong, el arcipreste ortodoxo y anticultista ruso Alexander Novopashin fue invitado a China para una conferencia sobre la lucha contra Falun Gong en la ciudad de Harbin. Como afirman algunos investigadores de la persecución de Falun Gong en China, fue precisamente en la experiencia de los anticultistas rusos y en sus manuales en lo que se basaron sus cómplices chinos. Por eso, pudieron avanzar más rápidamente a la fase de las represalias físicas. No necesitaban inventar nada nuevo, bastaba con adoptar métodos ya probados con ciudadanos rusos. Con el apoyo de sus instigadores ideológicos, representantes de organizaciones anticulto, entre ellas Ratzirs y Fekris, las autoridades chinas iniciaron la persecución y el encarcelamiento en campos de trabajo de los practicantes de Falun Gong. Allí comenzaron a abrirles el pecho estando vivos, porque supuestamente ya no eran humanos. Hay muchos casos así. Si creen que son unos lunáticos al azar los que cometen estos actos, se equivocan. Es una línea de producción racionalizada en la que participan agencias gubernamentales, fuerzas de seguridad, médicos militares y, por supuesto, organizaciones anticulto, los principales proveedores de víctimas para los carniceros. Y esto es China, que ahora lucha por el liderazgo geopolítico en la escena mundial. Un país donde los disidentes son hacinados en campos de trabajo, tratados como bestias de carga, y los más sanos de entre ellos son cosechados para su uso en trasplantología negra. Porque según su lógica, el Estado no está obligado a mantenerlos a sus expensas, así que deben pagar y pagar con trozos de sus cuerpos y de sus vidas. Hay miles de horribles historias de tortura de practicantes de Falun Dafa que se han hecho públicas. Cientos de miles, posiblemente incluso millones, de otros casos permanecen ocultos a la opinión pública. En China, la censura restringe gravemente el acceso a la información y su difusión. Resulta especialmente inquietante que estas persecuciones no hayan cesado hasta el día de hoy. La información sobre las persecuciones en curso, a partir de 2024, se actualiza regularmente en el sitio web oficial de Falun Gong. Así, basándonos en la sombría experiencia de la represión religiosa en China y en los hechos presentados sobre las actividades del movimiento anticulto en Rusia y Europa, se hace evidente el verdadero objetivo de estas organizaciones anticulto. No es casualidad que los casos de extracción masiva de órganos de practicantes de Falun Dafa se hayan hecho públicos. Las autoridades chinas permitieron intencionalmente que esta información se filtrara para que estos crímenes fueran documentados y probados. Esta es su guillotina en la plaza central. Sirve como advertencia de lo que le ocurrirá a cualquiera que sea percibido como una amenaza para su poder. Se trata de un acto de terrorismo informativo que pone de rodillas a todo el país y obliga a la población a someterse. Lo que está ocurriendo en China es un ejemplo ilustrativo de que los métodos y el legado del nazismo están vivos, enmascarados bajo la apariencia de combatir la disidencia religiosa. Millones de personas corrientes que practican su religión han sido víctimas de un método antiguo y probado que, a instancias de los anticultistas, utilizaron los nazis del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis justificaron el exterminio masivo de personas declarando que eran animales sin alma, indignos de piedad. Estos métodos están siendo puestos en práctica hoy, en su tiempo, por los anticultistas del Cuarto Reich. ¿Qué creen que han planeado ellos para los que ya están marcados con una estrella amarilla? Ya han señalado a unos 60 millones de miembros de minorías religiosas y han iniciado un ataque planificado contra varias organizaciones laicas y políticas. La próxima persona en ser etiquetada como cultista, y por lo tanto, no persona, podría ser cualquiera, y que Dios te ayude a no encontrarte en el lugar de sus víctimas. Todos deberían comprender que si el anticultismo global alcanzara su objetivo final y se destruyera la democracia, un día te despertarías en un mundo totalitario en el que, en cualquier momento, te podrían extirpar los órganos vivo, sin anestesia y sin ni siquiera preguntarte. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Si nos quitan la libertad de expresión,
entonces mudos y silenciosos seremos llevados, como ovejas al matadero. Ha llegado el momento de recuperar la cordura y examinar lo que está sucediendo ante sus ojos. El anticultismo es un fenómeno que nunca debería haber existido en nuestra sociedad. El anticultismo es hoy una nueva forma de nazismo. Permítanme decirlo de esta manera. Los campos de concentración ya están construidos. Ya hay campos donde los médicos extraen órganos sin anestesia, y estos se convertirán mañana en cámaras de tortura y verdaderos campos de concentración para millones de personas. Para ellos, todos ustedes están a punto de convertirse en esclavos. Todos ustedes están ya en medio de un holocausto. Así, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por 153 países, las actividades de los miembros de organizaciones anticulto y sus cómplices se califican de genocidio. Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 y ratificado por 124 países, las actividades de los miembros de organizaciones anticulto y sus cómplices se califican de genocidio y crímenes contra la humanidad. De acuerdo con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2391, de 26 de noviembre de 1968, los crímenes de lesa humanidad se consideran entre los crímenes más graves, incluso si estos actos no constituyen una violación de las leyes internas del país en el que se cometieron. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, independientemente de cuándo se hayan cometido y de si se cometieron en tiempo de guerra o de paz. Los representantes de la red terrorista de los grupos anticultos no han limitado sus objetivos a organizaciones concretas y a sus miembros. Llevaron a cabo una exitosa campaña para demonizar a toda una nación. El objetivo de esta campaña era preparar al público de su país objetivo para la agresión contra esta nación y justificar las acciones extremadamente brutales y despiadadas que se tomaron posteriormente contra su pueblo. De hecho, los anticultistas orquestaron y legalizaron un genocidio contra toda una nación, el pueblo de Ucrania. El caso Ucrania. Representantes y cómplices del movimiento anticultos hicieron una serie de declaraciones escandalosas sobre los ucranianos y Ucrania en su conjunto. Estas declaraciones difamatorias comenzaron a aparecer muchos años antes del conflicto militar entre Ucrania y Rusia, como una fase preparatoria de la propaganda destinada a moldear la opinión pública, inyectar e inculcar las narrativas necesarias en las mentes de las personas. Estas declaraciones no han hecho sino intensificarse y adoptar formas más radicales, ahora que el conflicto militar se encuentra en su fase activa. No sabes a dónde correr. Y en general, la situación de histeria colectiva que observamos en Ucrania se asemeja, en esencia, a lo que ocurre en los cultos. Uno de los primeros en difundir la idea de que Ucrania está aquejada de satanismo, vinculado al nazismo, fue Vladimir Rogatin, miembro correspondiente de la Federación Europea de Centros de Investigación e Información sobre el Sectarismo, FECRIS. Por una notable coincidencia, este individuo lleva a cabo sus actividades en Ucrania, a la vez que es un activo portavoz de los anticultistas rusos. En 2014, empezó a explicar la causa del Euromaidán, atribuyéndola a la influencia nociva de los nuevos movimientos religiosos. Añadió que también estaban detrás de lo ocurrido en Ucrania en 2004, es decir, de la Revolución Naranja. La discriminación ha alcanzado un nivel cualitativamente diferente. Debemos reconocer que no solo había cristianos ortodoxos y uniatas, también había neopaganos, baptistas y diversos movimientos implicados en las protestas de Maidán. Esto coincidía totalmente con las opiniones del vicepresidente de FECRIS, Alexander Dvorkin, quien ya había hecho declaraciones similares anteriormente. Vimos que el primer Maidán fue impulsado enteramente por neopentecostales, que eran las principales fuerzas activas.
El segundo Maidán tuvo un componente religioso más complejo, en el que participaron no solo cultos, sino también la Iglesia Uniata, que pertenece a la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, los uniatas ucranianos son un caso especial y en muchos sentidos, en general, tienen, podría decirse, también una mentalidad cultista. Bueno, también había neopaganos y cienciólogos. El vicepresidente de Ratsirs, Alexander Novopashin, expresó sentimientos similares. Entonces, ¿qué hicieron los ucranianos, o mejor dicho, sus comisarios y mentores estadounidenses? Empezaron a dirigir estos cultos y organizaciones destructivas. Recuerden el dicho, si no puedes vencerlos, dirígelos. Sorprendentemente, fueron las agencias de inteligencia estadounidenses las primeras que empezaron a luchar contra los cultos, pero fracasaron. Entonces, decidieron intentar controlar a los líderes de los cultos mediante el soborno, la intimidación, etc. Y funcionó. Lo mismo se hizo en Ucrania. Ahora, las sectas totalitarias, es decir, los cultos destructivos, al tiempo que continúan con sus principales actividades destructivas, también han empezado a trabajar para el régimen ucraniano. Los neopentecostales y los neopaganos tomaron parte activa en las revoluciones naranjas. Por ejemplo, en el Maidán. Allí adquirieron una considerable experiencia de combate y ahora pueden ser utilizados para organizar y mantener disturbios en las calles de Rusia. En la misma entrevista de 2014, Rogatin declaró: en Ucrania hay una creciente influencia y presencia de diversos cultos satánicos. Según diversas estimaciones, hay más de 100 grupos satánicos que operan en nuestro país, con un total de unos 2.000 seguidores. Posteriormente, esta retórica del satanismo que supuestamente engulle a Ucrania fue recogida por altos funcionarios del gobierno ruso. Utilizaron argumentos similares para justificar la guerra como una necesidad para desatanizar a Ucrania. Así, el subsecretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Alexei Pavlov, declaró: creo que, con la continuación de la operación militar especial, se hace cada vez más urgente llevar a cabo la desatanización de Ucrania, o, como dijo acertadamente el jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov, su completa desaitanización. Pavlov también mencionó la Iglesia de Satanás, que supuestamente se ha extendido por toda Ucrania, y afirmó que, mediante manipulaciones en red y psicotecnologías, el nuevo régimen ha transformado Ucrania de un estado en una hipersecta totalitaria. Ucrania. Todo el país es solo un nuevo culto. Este es un régimen político absolutamente anticristiano y antiortodoxo. Además, ya en 2014, en la página web del Departamento Misionero de la Diócesis de Novosibirsk, presidido por el mencionado Alexander Novopashin, se publicó un artículo con las siguientes declaraciones. Solo quiero llamar la atención sobre una circunstancia encantadora, a saber, el principio de organización estatal de tipo ucraniano coincide casi por completo con el principio de organización de una secta totalitaria o culto destructivo. Mientras tanto, para la gente que se encontró en un culto, y una vez se tragó la mentira cultista, esta mentira se convierte en norma. Los cultistas no solo se mienten a sí mismos y a los demás, sino que también dejan de percibir cualquier opinión diferente a la que les impone el culto. Por lo tanto, limitarse a hablar, persuadir o demostrar es una tarea inútil e ingrata. Debemos recordar que la guerra en Ucrania no es por territorios, la guerra es por almas, y continuará de una forma u otra hasta que se ponga fin a las actividades del culto. Toda esta retórica pretende inculcar en la mente de los rusos la idea de que el actual conflicto militar no es solo una guerra, sino una guerra santa. Está claro que, amando a Ucrania, el Señor la está castigando ahora, y lo repetiré una vez más. Para entender lo que está ocurriendo, hay que entender por qué el Señor está castigando a Ucrania. ¿Por qué exactamente a Ucrania? Los ucranianos ahora odian a los rusos porque los rusos son simplemente la herramienta de Dios. Es como un cinturón con el que un padre castiga a su hijo. Es una guerra santa. Es una guerra por aquello en lo que creemos. Así que no me sorprendería que se hicieran llamados en iglesias y mezquitas. La retórica de una guerra santa es necesaria para que el Estado justifique sus acciones agresivas, para hacer creer a la gente que su país y ellos mismos están cumpliendo con algún deber sagrado.
El propósito de estas narrativas es convencer al público de que una guerra que conduce a la destrucción del Estado víctima, a la muerte de innumerables personas y a la desestabilización de todo el mundo democrático es aceptable e incluso necesaria. Y lo que es más importante, este anticultismo global pretende desviar la atención de los ciudadanos de cómo su propio país, que inició esta guerra, se está convirtiendo en un estado totalitario. En Ucrania, la enfermedad está tan avanzada que ya no es posible curarla con ningún tipo de persuasión, negociaciones ni nada parecido. Allí solo es posible la cirugía. Así que la única respuesta a esos discursos nazis puede ser el arma Solzhenitsyn. Hay que quemarlo todo, absolutamente. Puede que alguien me diga, oh, eso no es cristiano, es muy cristiano. Es solo la ética para esa gente. Se posicionan como paganos, ¿no? Entonces, perdónenme, que obtengan lo que deben los paganos. Allí no se aplica la ética del Nuevo Testamento, sino la del Antiguo Testamento, la de Elías el profeta, que degolló él mismo a 300 siervos de Balaam. Con estos, deberíamos hacer lo mismo, destruirlos sin ninguna duda. Solo la ética del Antiguo Testamento, y ellos en realidad solo entienden este lenguaje. Sea este vehículo santificado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andrei y yo llevamos agua bendita con nosotros. Les dije a todos los hermanos que sacaran las ametralladoras y santificamos todas las armas. Es decir, realizamos el rito de consagración. Dibujé una cruz en mi ametralladora para que nadie confundiera que es mi cruz, la cruz del sacerdote. Es mi arma, mi espada. Enterré a mi madre el día 18. Murió a causa de esta guerra. Sean estas armas bendecidas y santificadas por el agua bendita rociada. Ya está, Volchansk ya no existe. Se ha ido por completo. El acorde final, que indica el objetivo último de una serie de tales retóricas, es la declaración de otro líder de Radzirs, el arcipreste Alexander Novopashin, que llamó caníbales a los ucranianos. Para mí, todos son caníbales. Los llamé así porque los vi así. Estos inhumanos derraman sangre humana, sangre de niños y mujeres, nuestra sangre. Devoran la vida de la gente y se alimentan de sufrimiento. Entonces, ¿quiénes son? Caníbales, y todos los que cometieron atentados terroristas en nuestra tierra, a los que he enumerado antes y a los que no he nombrado, son caníbales. Es inútil meter a los caníbales en una jaula. Seguirán siendo caníbales, aunque los mantengas allí toda la vida. Por lo tanto, hay que destruir a los caníbales. Y estas son las palabras directas de los líderes de Radzirs, Fekris y sus cómplices, que manifiestan xenofobia, incitan al odio interétnico e interreligioso y fomentan la privación de la vida basada en la identidad nacional y religiosa. Al igual que los nazis, bajo el régimen de Hitler, declararon que la nación judía no era humana con el apoyo de los anticultistas de aquella época. Los anticultistas modernos de hoy etiquetan a los ucranianos como un culto, llamando de hecho a la destrucción de toda una nación, lo que equivale a un genocidio. No se trata de una coincidencia, sino de una acción deliberada. Lo que estamos viendo ahora es una guerra, principalmente una guerra espiritual, porque el anticristo está atacando la Santa Rus, el cristianismo ortodoxo. Me gustaría enseñarles a cargar los cartuchos correctamente, para que los cartuchos den en el blanco. Destruyan con precisión al enemigo y no vuelen sin rumbo por el aire. Así, los santos padres nos enseñan de esta manera.
Cuando tomas una bala, la cargas y dices las siguientes palabras: Santa Madre de Dios, sálvanos. Santo Padre Nicolás, ruega a Dios por nosotros. Santa Madre de Dios, sálvanos. Santo Padre Nicolás, ruega a Dios por nosotros. Santa Madre de Dios, sálvanos. Santo Padre Nicolás, ruega a Dios por nosotros. Zar Nicolás II, ruega a Dios por nosotros. ¿Qué dice la Biblia? No matarás. No cargues un cohete Grad sin rezar. Por cada uno de ellos al cargarlo, di: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y así sucesivamente. Y luego, whoosh. Boom. Jesús dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mataré será culpable de juicio. El Seminario Teológico de Moscú lucha contra la OTAN. Cristo ha resucitado. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si una persona muere al cumplir este deber, entonces comete sin duda un acto equivalente al sacrificio. Se sacrifica por los demás. Por lo tanto, creemos que este sacrificio borra todos los pecados que esta persona ha cometido. Después de todo lo que han visto, díganme, ¿cómo debería percibir el público a estas personas, representantes de la religión de fachada de Rusia y sus fieles defensores anticultistas? ¿Quiénes son en esencia? Cuando incluso al más alto nivel, el liderazgo de esta organización, llamando al odio, la violencia y la matanza, viola los mandamientos de Dios tal y como hicieron los nazis en su momento, cuando utilizando el nombre de Dios, como hicieron los nazis en su tiempo, violan los mandamientos de Cristo, justifican el sadismo y llaman a la destrucción de personas pacíficas e inocentes. ¿Puede esta organización llamarse religiosa, y mucho menos cristiana? ¿Podemos considerarlos seguidores de Cristo? Respondan ahora a esto. ¿Quién es su Dios y a quién sirven realmente? Ustedes acaban de ver una pequeña parte de lo que está ocurriendo en realidad, y esto es solo el principio. Al etiquetar a ciertos grupos e individuos como cultos y cultistas, el centro ideológico de las bandas terroristas anticulto no se limitó a organizaciones específicas, ciudadanos de su propio país y ciudadanos ucranianos, a los que creen que hay que destruir. Las narrativas de los anticultistas se han extendido durante mucho tiempo más allá de Ucrania. Hoy, ya han etiquetado a Estados Unidos, a toda Europa, a todo el mundo democrático occidental, como cultos y los han declarado satánicos. Para que el mundo viva a la manera de Dios y no a la manera satánica, puesto que ya han construido una gran aldea satánica con y sin nosotros, donde hay un jefe con rayas estrelladas que enseña a todos a vivir de la manera satánica. El régimen político ucraniano es ciertamente terrorista, extremista y misántropo. Es nazi. El signo Z denota un mundo donde no hay lugar para el nazismo y el satanismo. Ucrania está rodando rápidamente cuesta abajo, según los planes preparados por expertos occidentales y estadounidenses. La operación especial de desnazificación se lleva a cabo no solo para destruir a la hidra en su guarida. Defendemos a todo el mundo ruso, defendemos nuestra civilización, defendemos a Rusia de este mal, del antisistema, porque si no lo hacemos, esta infección podría extenderse muy ampliamente, como un tumor canceroso. No hay sociedades que hayan desarrollado una inmunidad del 100% contra ello. Lo vemos en Occidente. La negación total del ser humano, de la fe y de los valores tradicionales. La supresión de la libertad adquiere las características de una religión inversa, el satanismo a ultranza. Y la guerra aún no está perdida. Es muy importante que nuestro país, que se apoya en su centenaria tradición espiritual y cultural, habiendo formado su propio código de valores morales, sea capaz en cierto sentido también de liderar esta resistencia. Diré ahora una palabra increíble contra el anticristo. Hoy creo que estoy actuando de acuerdo con la voluntad del Creador Todopoderoso. Al defenderme contra el judío, estoy luchando por la obra del Señor. Adolf Hitler, 1925. Mein Kampf. Como pueden ver, las acciones públicas de los representantes de las organizaciones anticultos conducen a trágicos sucesos que ocurren algún tiempo después de sus inyecciones de información.
La retórica de los representantes de las organizaciones anticulto, además de estar llena de técnicas manipuladoras, contiene numerosos significados ocultos. Los anticultistas no se limitan a hacer declaraciones públicas, sino que sirven de altavoz al enemigo del mundo democrático, que anuncia abiertamente sus planes a través de ellos. Además, sus declaraciones ejercen una influencia encubierta sobre las autoridades, proporcionándoles directrices para la acción. Al anunciar sus planes futuros, los orquestadores ocultos de la red global de anticultismo ya han designado a todo el mundo democrático como su próximo objetivo. Y en particular, son los anticultistas como heraldos de esta fuerza encubierta, quienes dictan la retórica que luego adoptan los altos dirigentes rusos, incluido el presidente Putin, que encarna la autoridad para millones de ciudadanos rusos. Para entender lo que el enemigo oculto ya ha preparado para cada uno de ustedes, escuchen atentamente lo que esta persona de la que se hace eco el presidente Putin tiene que decir. Pero si la pregunta, ¿cuándo terminará todo esto?, me la hacen a mí como sacerdote, entonces mi respuesta es nunca. Una vez que se acabe con el nazismo ucraniano, surgirá otro país agresor a través del cual Estados Unidos empezará a amenazar a Rusia. Así que una guerra civilizacional es inevitable. Como escucharon, dijo explícitamente que una guerra civilizacional es inevitable. ¿Saben por qué dijo eso? Lo dijo porque sabía que tanto Estados Unidos como Europa pronto estarían sumidos en una guerra civil. Lo dijo porque ya está enfriando champán para celebrar su victoria. Y esto lo dijo una persona aparentemente discreta, pero es uno de los líderes de las organizaciones anticultos que forman parte del anticultismo mundial. Y de él se hace eco el propio presidente Putin. Ahora bien, aquí cualquier persona inteligente se preguntaría, ¿quién ostenta realmente el poder en Rusia? No quiero morir. Quiero que todo esto termine lo antes posible.